poquito y unidos. Buenas tardes a todos. Estamos reunidos acá a causa de Osvaldo, él es el culpable. Es una ocasión hermosa porque estamos asistiendo a un nacimiento. La idea es que podamos comprender, algunos de ustedes seguramente escriben, entre todos, qué es lo que los llevó a Ova a escribir, qué es el acto de escritura y cómo se le ocurrió meternos en este lugar en donde terminamos todos reunidos. El libro termina acá, un libro termina acá. Termina cuando se puede reunir y la gente se lleva el libro a su casa y le pasa lo que le pasa. Ova escribió este libro, como casi todos los escritores hacemos, y toda la gente de arte, con amor, con pasión y con amor. Y lo que yo quiero explicar es que amor, de lo cual se habla tanto y hay tantas cosas escritas hace más de 27 siglos, haciendo un juego etimológico, significa a, del griego sin, y mors mortis, del latín muerte. Quiere decir que el amor es nada más ni nada menos que estar por fuera de la muerte. Quiere decir que el amor, que es vida, no tiene como antónimo el odio, sino la muerte. Y eso es lo que hacemos todos desde que nacemos. Tratamos de buscar amor, que es estar sin muerte, seguir viviendo. Creo que como Osvaldo ama lo que hace, como yo también amo mucho lo que hago, los dos amamos mucho lo que hacemos, y ustedes están acá por gusto, entonces estamos a salvo. Este tiempo que estemos juntos, estamos por fuera de la muerte y estamos compartiendo y haciendo el amor, es decir, haciendo esto, estando reunidos, construyendo, viviendo un día más, con pasión. Dicho esto, voy a comentar que Osvaldo y yo nos conocemos hace un tiempo ya, y un tiempo largo, no digamos cuánto, pero hace mucho, y hace mucho que conversamos. Nuestra relación comenzó a través de una entrevista. Y como dice Rihanna Eisler, que es una antropóloga alemana que yo admiro mucho, el ser humano y la relación entre los seres humanos para ella es el conversar. Por tanto, las relaciones humanas serían redes de conversaciones, de distintas conversaciones y de distintos idiomas y diferentes historias de donde uno viene. Entonces, en este conversar, en este lenguajear que llevamos ya hace mucho tiempo con Osvaldo, estamos reunidos hoy porque volvemos a las entrevistas nuevamente, y para mí hoy es un día muy feliz. Quiero hacerle algunas preguntas a Osvaldo, algunas de las cuales me intrigan por el proceso de escritura como artista, y otras creo que es para que todos comprendamos lo que a él le pasó, ¿no? Así que bueno, Ova, saludase lo que quieras, que yo voy a empezar a mirar mi machete de preguntas. No, bueno, en principio quiero agradecer a todos porque estén acá. Sé que vienen desde lejos y es un horario en el cual han dejado actividades personales por estar acá y compartir este momento conmigo. Y nada, se los agradezco mucho. Ova tiene una biografía particular, muchos de ustedes lo deben conocer algunos hechos de su vida, pero, digamos, centrándonos en este evento,
Osvaldo ha pasado desde muy temprana edad por la escritura, por la pintura, por el dibujo, ha tenido diferentes tipos de inclinaciones hacia el arte y terminó en la psicología, es increíble. Hurgador de almas el muchacho. Lo primero que le quiero preguntar es ¿cuándo empezó este universo? Porque esto que tenemos acá es un universo, es un objeto más que antes no existía y que un creador hace que exista. Y mi pregunta es esa, ¿cuánto hace que vos, cuándo empezó Lucas? ¿Cómo empezó simplemente Lucas? ¿Cómo empezó para vos la escritura? ¿Desde dónde, en qué hechos de tu vida? Bien, con respecto a la escritura, esto es algo que yo se lo debo a mi mamá en algún punto, ¿no? Escribo gracias a ella. Cuando éramos muy chicos y papá trabajaba de noche, las veces que se cortaba la luz, ella nos llevaba a su cuarto, a los tres, mis hermanos y a mí, y nos pedía que contemos un cuento, y mis hermanos no podían. Entonces el único que quedaba para llenar el espacio del vacío era yo, y cuando mamá perfilaba que se iba terminando la historia me decía ¿y qué más? ¿y qué más? Y me obligaba a seguir creando y recreando el mismo cuento una y otra vez. Al poco tiempo yo empecé a aprender a dibujar antes de leer y escribir, y cuando uní la lectoescritura con el dibujo empecé a hacer historietas que mamá las atesoraba. Creo que las tiene guardadas hasta ahora mi papá, ¿no? Que las guardó mi mamá tantos años, siendo yo muy chico, 5 años tendría aproximadamente cuando empecé con las historietas. Y después la vida me llevó por otros caminos. Al empezar al colegio dejé de escribir, no escribí más, lo dejé ahí guardado, salvo alguna que otra vez cuando había alguna redacción que hacer para la escuela. Y después que salí en el servicio militar me reconecté con la escritura. En el servicio militar era una forma que yo tenía de decir no perder mi identidad, empezar a escribir y no olvidarme de lo que te querían hacer olvidar ahí adentro, de que uno era un ser individual, y empecé a tomar notas en una libreta y a escribir todo lo que pasaba, dando mi interpretación de los hechos, y un día me lo encontraron. Y bueno, fui castigado por esto, me lo quemaron adelante mío, me lo hicieron quemar y me llamaron subversivo. Eso me alejó de la escritura otra vez, bueno, caminar por un costadito con ese amargo recuerdo, pero quedó en mi mente dando vuelta a esto, y un día tenía unos estudios por concluir en mi vida y no sabía cuándo lo iba a hacer. Fui a hacer un mandado, me dieron un folleto, fui, ni lo pensé, fui a ese lugar, y cuando llegué me dijeron que no había más vacantes, que era el último día que estaban entrevistando a personas para ingresar en esa institución, y me dijeron si querés pasar, pasá. Y yo, cara dura, entré, me dijeron te van a entrevistar, y bueno, una docente del lugar me entrevistó, yo era chico, y hablamos muchísimo. El director de la institución la retó, le dijo basta, hay que entrevistar a otros alumnos. Si me preguntaran hoy no me acuerdo de qué hablábamos, no tengo la menor idea. Y pasaron los años y acá me está entrevistando de vuelta la misma docente, después de tantos años, y bueno, en algún punto me convocaste a un taller personalizado que vos hacías. No convocas a muchos de tus talleres, y tuve la suerte y el honor de ser convocado, y regaste esa semillita que estaba ahí dormida. Y ahí empecé a escribir de vuelta. Y acá estamos. Óyeme, ¿y cómo te sentís? O sea, ¿qué sentís vos cuando escribís? ¿Qué sentís? ¿Qué siento cuando escribo? Qué pregunta tan difícil y tan compleja. Mira, cuando yo me enfrento a una hoja en blanco y me siento por primera vez ahí, siento que todo es posible, que nada es imposible, que puedo crear lo que quiera, puedo generar un mundo a mi antojo, y puedo
ser bueno y malo, puedo ser lindo y feo, puedo ser agresivo o santo, ángel o demonio, y meterme por un montón de puertas y laberintos oscuros, a veces claros, y transitarlo es como perder el super yo, olvidarte de que hay personas que te queman libretas, hay personas que no entienden tu historia o que no entienden personajes, y creas. Es un mundo, es un universo por crear, por vivir, y es fascinante, todo es posible. A ver, ¿cómo te llevas vos con eso? Porque acá hay una cosa finita, convoco a tu psicólogo, no como... No. A tu intuición, porque el entrenamiento de un escritor trata de eso, es entrenar la intuición de la persona, ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer, no hay que hacer otro. Y es un oficio. Es decir, es un profesional, es un profesor universitario, es un psicólogo, tiene su clínica, su consultorio de clínica psicoanalítica, pero tenés un oficio, sos un obrero de la palabra, un obrero del arte. El arte es un oficio, se hace andando y se hace puliendo la sensibilidad. Pero sos un subversivo, evidentemente, como todo artista, porque mirá lo que te dijeron los milicos, que eras un subversivo, que querías subvertir el orden. Bien. ¿Y cómo te llevas vos con esto del creador que todo lo puede hacer, que todo es posible, que saco, que pongo, que doy vida, que mato, que me arrepiento y bueno, que esté enfermo, pero que se dé un susto? ¿Cómo te llevas con ese poder? Porque hay un poder y hay un límite en ese poder también, que no vamos a hablar ahora, pero yo creo que lo hay. En general, en lo personal me pasa que no me doy cuenta, no lo percibo, solo escribo y empiezo a mirar lugares donde nunca hubiera visto y que me lo van mostrando los personajes, y me meto por, como te decía, diferentes puertas y situaciones que jamás estuvieran en mi mente. A veces me sucede que me doy cuenta de esto que vos me decís, del poder y del poder de la creación y de lo creado con el tiempo. Cuando después de un tiempo me siento a leer y digo, ¿yo hice esto? No lo puedo creer que esto salió de mí, pero ya no lo siento como mío tampoco. Eso está muy re piola eso, porque el asunto es así, ¿no? Creo yo. Este libro forma parte es una partecita tuya. Ahora te voy a preguntar en qué parte. Salen un montón de temas para preguntar y no sigo nada de lo que te iba a preguntar. Bueno, pero el libro es parte de partecitas tuyas, sí. Pero cuando ya uno lo deja, esto por lo menos es mi experiencia, ya no es más una parte. Uno ve ese personaje y te dicen, ay, cómo quiero a Julia, tal, y a uno le importa un bledo ya Julia, porque está en otro personaje, en otra historia, en otra locura fructífera, porque el arte es, como decía Sartre, una gran mentira para llegar a la gran verdad. ¿No? Y es una locura fértil. Y digo, ¿cómo es ese asunto de la parte de uno que está metida sí. ahí? Mira, casualmente, vos sabés que este libro ya se empezó a vender y bueno, tuve la suerte de que varias personas lo compraron y me contactaron después de haberlo leído, y a la pregunta que me enfrento siempre con cada lector es si yo soy Lucas o si Lucas... Claro. Sí. Soy yo. Y es curioso, ¿no? Porque yo podría decir que sí, que no. Podría decir que yo soy Lucas, y soy Gabriel, y soy la perra, y soy el árbol, y soy la colimba, y soy un poco de todos, y todo lo que existe en este libro tiene un poco de mí, pero nada soy yo. Y creo que la magia está lograda cuando la gente se pierde en esa historia, de donde no sabe si sos o no sos, si eso no es. Y el poder lograr plasmar una historia que sea creíble para el otro, ¿no? Y que piensen que sos vos y que estás vivo. Y creo que ese es el cúmulo.
de lo que uno busca como escritor sin darse cuenta, ¿no? Por otra parte, es difícil convivir con eso, es difícil convivir en el proceso creativo. Con respecto, vos me preguntaste hace un poco atrás cómo me llevaba yo con Lucas o cómo nace Lucas. Y la verdad no sé cómo nace Lucas, no tengo ni la menor idea. Yo sabía que tenía ganas de empezar una novela, sabía que tenía ganas de escribir una novela y tenía mi ABC en la cabeza y terminó siendo FJK, nada que ver con lo que yo había planificado. Me senté, vi la hoja vacía, estaba inspirado y empecé diciendo que hacía mucho calor y ese ABC me duró una página, nada más. Lucas de repente desapareció, se convirtió en un niño y empezó a crecer y hizo todo lo que yo, lo opuesto a lo que yo le pedí al personaje. Yo le iba a buscar su amor, le iba a buscar su camino y él de repente miró a un costado y lo vio y lo descubrió. Se me fue de las manos y me robó la historia, como cada uno de los personajes que están acá adentro. Así de loco es convivir con la escritura y con los personajes de uno. Sí, es fantástico. Y además que ahora que hablas del proceso creativo, que yo tampoco les tengo que preguntar, pero no importa, le comentamos a la gente que, a los que están acá, no a la gente, que nos hablábamos por teléfono, porque a veces lleva años la escritura de algo, de una novela, sobre todo. Y nos hablábamos y hablábamos de Lucas, de Gabriel o de Carlos o de La Colimba como si fueran personas. O sea, ¿sabés que Lucas hizo tal cosa? No, que hijo de puta. O sea, en realidad pasan a ser personas que uno conoce, pasan a ser parte del universo. ¿Cómo iba a hablar con Osvaldo y no le iba a preguntar por Lucas? No se podía entender. Lo mismo él con mis novelas. Bueno, a ver qué te quería preguntar yo. Hay tres partes que yo veo en este libro muy marcadas. Con lo cual, no voy a hacer un análisis literario ni nada, pero sí voy a decir que es bien dinámico el libro de Osvaldo. Hay una primera parte que tiene que ver con un narrador omnisciente, el narrador que todo lo ve y lo sabe lo que piensan y lo que sienten los personajes y también lo que padecen y los alegra, etc. Pero en la segunda parte, que es claramente La Colimba, después de la biografía de él desde la infancia y parte de su vida, hay un personaje global, diría, que es La Colimba. Ese personaje está constituido por una polifonía, por un coro de personajes que hacen que ese sea el principal. Y después ustedes van a ver por qué era necesario que eso ocurriera. Él eso no lo planeó, lo hizo intuitivamente, como cada vez que escribimos, y es así, pero evidentemente como tiene ese talento innato para la escritura, bueno, en boca siempre. La tercera parte ya es justamente ese crecimiento de Lucas. Esta es una novela de iniciación, como muchas otras en la literatura, una muy bella novela de iniciación para ser, ¿no? Esto es lo que yo siento. Los personajes te sacan palabras que uno no sabe de dónde. ¡Ay, qué síntesis!, ¿no? Y decir, no lo podría haber dicho mejor yo, de ninguna manera. Pero salen de uno, no salen de... Sí, seguro. Bueno, entonces, yo digo, en estos personajes con los que uno lucha, con ese final que uno no quiere que sea así, ya hablamos del inicio, el desarrollo te van llevando, y la lucha terrible termina siendo el final de la novela. Es una lucha sin cuartel. Generalmente gana siempre la primera, que es la de intuición, y después uno hace 80 ensayos y quedan todos como el culo. O sea que no son, pero bueno. Entonces uno ahí aprende que tiene que seguir creyendo en su intuición.
¿Qué es lo que más placer y más disgusto te dio de tus personajes? ¿Con cuál luchaste más? ¿O qué parte del universo? Esto es lo que quería preguntar. Bueno, Lucas, obviamente que Lucas fue con el que más luché, fue con el que más tuve que lidiar porque tiene vida propia y es muy caprichoso y es muy testarudo y volviendo a esa pregunta que me hacen, sí me hubiera gustado mucho ser Lucas. Lucas es decidido, es seguro desde muy chico y sabe a dónde va y nada, solo va para su tránsito y su camino y tiene una humanidad y tiene un coraje y una valentía muy pocas veces vista. Pero así de difícil fue seguirlo, así de difícil fue crearlo, recrearlo y recorrer. Él se fue y se fue de la historia que yo quería contar. Por otra parte, el personaje o la parte que más satisfacción me dio fueron dos. Uno fue, como vos decís, la colimba. Porque en la colimba, si no, parecería que solamente es una novela gay. Y no es una novela que cuenta una historia gay, sino que es una novela que desarrolla un camino que cada uno de nosotros tenemos que hacer, que es encontrarnos a nosotros mismos, ser fieles a nosotros mismos y romper con mandatos sociales, parentales, familiares, religiosos, etc. Y la colimba representa y simboliza eso. En la colimba no hay discriminación, es el primer lugar donde Lucas siente pertenencia. ¿Por qué? Porque se encuentra frente a 100 y pico de chicos que son desarraigados de su vida, que son coartados en su vida, donde se termina por un tiempo, son tomados y ahí no importa si sos negro, blanco, rubio, pelirrojo, judío o lo que fueras, no importa si sos rico o si sos pobre, no importa si te querés casar o querés estudiar o lo que sea. Te meten en un mundo en el cual la milicia te quiere robar esa identidad, te quiere anular y se arma una cofradía y se arma una identidad grupal entre todos donde todos somos unos y unos somos todos sin importar todo esto. Y esto es lo que todos somos alguna vez en la vida, buscadores de nuestro propio destino. Ese fue uno de los placeres más grandes y creo que es el mensaje más grande que tiene mi novela y el que quiero dar, ¿no? Que el camino individual de cada uno de nosotros, sea lo que querramos ser, es muy difícil o no para cada uno de nosotros. Eso por un lado. Y por el otro lado, me decías qué parte me dio mucha satisfacción o qué personaje, creo que fue la colimba, dijiste. Dije la colimba. Y hay un personaje que aparece, ¿no? Como muy chiquitito y va creciendo y es el nexo entre todo ese universo de gente que convive en este libro, que es Ángel. Ángel es un personaje que sin darme cuenta pasó a ser la madre y el padre con mayúsculas a nivel simbólico. Es quien te da ese empuje a la vida, quien te dice sé vos, quien te mira con amor, quien no te juzga y quien resuelve un poquito, quien no tiene una abuela, una tía, un amigo o alguien así como Ángel. Creo que es el personaje que más amo de esta novela. Es un ángel, además ángel, y no es casual, o sea, no hay nada casual cuando uno escribe algo, ¿no? Y el nombre está puesto, pero justito para ángel. Hay muchos temas en esta novela fuertes, ¿no? Yo recuerdo que Sábato me decía, cuando me enseñaba literatura, que desde hacía 20 y pico de siglos siempre se escribía sobre los mismos temas. En realidad, me decía, son 6 o 7 temas: la soledad, la vida, la muerte, el amor, el desamor, no muchos más. Y yo creo que vos acá abordás algunos temas que son contemporáneos, pero que son de siempre a la vez. Uno de ellos para mí es la violencia, otro es la incomunicación. Están como concatenados, pero la incomprensión. Bueno, me gustaría que hables de alguna de esas cosas que vos ves actualmente o del libro.
Sí. Bueno, hay un tema que es muy duro y muy fuerte para mí que tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con que esto muy poca gente lo sabe, pero yo de chico tenía un amigo, que éramos muy amigos, y por ahí me emociono al contarlo y discúlpenme, pero es un chico que fuimos al colegio juntos desde chicos y hablábamos entre nosotros y no entendíamos lo que nos pasaba y los dos sabíamos que algo nos pasaba y que éramos diferentes. Y nos unía ese lazo de poder conversar y teníamos un diálogo que no podíamos compartirlo con nadie más. Mi amigo a los 18 años se suicidó. Nunca pudo contarle a nadie más que él era gay. Y enfrentarlo a los padres era lo peor que le podía pasar. Y nada, no pudo luchar contra la sociedad ni nada. Entonces, esa incomunicación es lo que me lleva a comunicar y es lo que me lleva a escribir simplemente Lucas también como una reivindicación a lo que fue su vida, intentando que nadie se pueda sentir solo en la vida y que ojalá todos tengamos alguien con quien hablar. Y ese es lo más duro que siento en esta novela, ¿no? Ay, qué lindo. Bueno, me emocioné. Aparte del tema de incomunicación en la novela en sí, yo también lo veo en los papás, ¿no? Sí. En los papás de él y en la incomunicación que hay ahora que tenemos tantas cosas técnicas, pero que estamos recontra incomunicados. Sí. Sí, con respecto a eso, la comunicación es algo que los que somos psicólogos y los que pronto van a ser, que acá hay varios, sabemos que existe hoy en día también, que a pesar de que haya una ley, a pesar de que luchemos por los avances y demás, si la gente tuviera una buena comunicación de base en su familia, en los padres, una contención, una palabra, un aliento, o en un amigo, o en donde sea, no llegarían a nosotros. Llegan porque no tienen con quién hablar, o llegan porque no tienen a quién confesarse, o llegan porque no tienen esa palabra de aliento, ¿no? Y esto es algo que Lucas lo vive. Lucas lo vive desde pequeño, él no encuentra comunicación, ¿no? Ni en su padre ni en su madre, todo lo contrario, ¿no? Y por eso transita todo lo que transita. Bueno, yo doy por terminada esta sesión y pido un aplauso para Osvaldo. Hay que tener talento, pero tener coraje, me decía Sábato, para armar un universo, ¿no? Y sostenerlo y después defenderlo, ¿no? Que es otra cosa. Porque ahora este niño recién nacido va a tener que salir a la calle y uno lo tiene que llevar todo, cambiar los pañales y empezar a llevarlo al pediatra y después al jardín y así, y hay que bancarse. Yo voy a empezar a leer una cosa que es cuando, esto sí lo preparamos porque había que preparar cosas que no llevaran mucho tiempo. Vamos a empezar con una lecturita. Sí, le vamos a leer breves partecitas como para presentar quién es Lucas. Dice, ese día Lucas había terminado de almorzar y se preparó para ir a hacer sus visitas. Una semana atrás había cumplido los 13 años. Lucas salió con Perla, su perrita. Llegó a la esquina de su casa y al doblar vio a un muchacho un poco mayor de edad que él, sentado en la vereda. Era un vecino solitario, al igual que él. Cuando estuvo a punto de llegar a donde estaba el chico sentado, Lucas notó que éste dejó de mirarlo. Ahora estaba observando a Perla, a quien le extendió la mano como para invitarla a que se acerque y le pueda hacer unas caricias. El muchacho sonreía. El chico comenzó a acariciarla y levantó su rostro. Sus oscuros y grandes ojos se encontraron con los de Lucas, que miraba la escena asombrado. Vaya, no puedo creerlo. El chico le sonrió. En verdad no puedo creerlo. Perla no es amistosa con nadie. Es más, creo que después de mí y de mi mamá, y a veces mi papá,
Amadeo y Carmen, pero ellos no cuentan.